para que tú también camines en ese mismo poder que está sobre él. Y ahora ustedes lo ven, ahora yo no oré por nadie, fueron los líderes los que oraron. Ahora, a mí también me gustaría que también usted, Dios lo pueda usar en sanidad, en liberación, en señales. Y le voy a dar este versículo porque usted dice, yo soy nuevo, soy muy nuevo. Dios a mí no me puede usar. Ok, le voy a dar Biblia ahora. Ahora le voy a poner un poco de fundamento bíblico. Hechos capítulo 11, versículo 26. Traducción en el Passion. Mire lo que dice acá. Mire lo que dice esta traducción Passion. Juntos, Saulo y Bernabé ministraron ahí durante un año completo, equipando a la iglesia. Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo, equipando a la iglesia. En crecimiento y enseñando a la gran cantidad de ¿qué? ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo y Bernabé? Estaban equipando en crecimiento y enseñando a la gran cantidad de nuevos conversos. Ojo, y fue en Antioquía donde los seguidores de Jesús se revelaron por primera vez como ungidos. ¿Qué vemos ahí? Vemos al apóstol Pablo, vemos a Bernabé equipando, entrenando, enseñando, preparando la siguiente generación, preparando a los nuevos convertidos. ¿Para qué lo estaban preparando? ¿Enseñándoles enseñanzas de hombres o les estaban enseñando a caminar en el mismo poder que estaba sobre ellos? ¿Están conmigo? Dice que los estaban equipando. Por un año estuvieron ahí, equipando, entrenando, enseñando, activando, empoderando, enviando. ¿A quiénes? Al número, a las personas nuevas, a los nuevecitos que recién se habían convertido a Jesús. A eso los estaban preparando, para que también ellos caminaran en ese poder. Traducción en la Reina Valera 1960, ese mismo versículo. Ahora lo leemos. En la traducción Reina Valera 1960, ahí lo tiene. Pónganlo también en pantallas ahora. Si lo tienen listo, si no yo lo leo acá. ¿Están aquí? Hechos 11:26, ahí está. Y conversaron todo un año ahí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Mírenme, ¿cómo se les llamó? No, más fuerte. Allá gritaban más fuerte y creo que eran menos. Cristianos. Más fuerte. Eran cristianos. Ahí fue la primera vez donde dijeron, estos son cristianos. Ahora, ¿por qué por primera vez ahí se les llamó cristianos? ¿Qué significa eso, pastor? Ok, míreme aquí. Nosotros le llamamos hoy en día cristiano a uno que se mete la Biblia bajo el brazo. Y entre más grande, mejor es. Yo por eso la tengo grande. Mire. Entonces, mire, andamos con la Biblia bajo el brazo. Cristiano, ese es cristiano. ¿Por qué? Porque nos miran con la Biblia bajo el brazo. Número 2, ¿por qué le dicen cristiano? Porque pasa metido en una iglesia. Aquí esos focos tienen más de un año de estar y no son cristianos. Aquí estas sillas tienen más de 2 años de estar y no son cristianas. ¿Por qué le llamaron cristianos? Míreme acá, ¿cuántos quieren saber? Dígame amén, dígame fui, tengo sueño. Ok, ¿por qué se les llamó cristianos? Se les llamó cristianos porque ellos caminaban en el mismo poder que Cristo caminó. En el mismo poder, en las señales, en las maravillas, en los milagros, en la predicación, en la enseñanza de la palabra. Ellos caminaron en ese poder, predicaban, enseñaban, pero demostraban lo que predicaban y lo que enseñaban. ¿Están conmigo? Hoy en día se predica, se enseña, pero no hay señales, no hay milagros, no hay sanidad, no hay liberación.
y la gente está feliz y tranquila. Entonces, como no hay señales, como no hay milagros, como no hay demostración de poder, es más fácil decir que ya los milagros no ocurren. Le hago una pregunta. Estoy en medio de un pueblo que no conozco, en medio de gente que no me conocen, y digo, aquí Dios va a hacer milagros. El Espíritu de Dios me lleva a salir de mi comodidad, porque yo puedo llegar y dar un mensaje. 10 claves para ser un empresario próspero. 10 claves de cómo tener un liderazgo obediente. 10 claves de cómo ser una iglesia de oración. Claves para levantar, qué sé yo, un grupo de multimedia. Eso yo lo puedo llevar. Pero lo que el Señor me dijo es, vas a ir y vas a decir que yo hago milagros y los voy a hacer. La pregunta es esta. ¿Qué sucede si yo digo, ¿quién de ustedes nunca ha visto un milagro? Y un montón de gente levantó la mano que no había visto nunca un milagro. Cristianos de años de estar sentados en la silla y nunca habían visto un milagro. Y yo vengo y digo, ok, Dios va a hacer milagro. Usted ahora va a ver un milagro. Prepárese, tráigame las cámaras. ¿Qué sucede si yo llamo a esa muchacha y digo, ¿quiénes tienen pie plano? Si no hubiera sido de Dios, ahí no había ninguno pie plano. Pero habían 2. 3 habían. La mamá, porque la mamá recibió la curvatura y el niño también, el hijo de ella. Y el otro niño. Habían 3 con pie plano, 2 niños y la mamá de uno de ellos. Y Dios hizo la curvatura. ¿Qué sucede? Bueno, que hay 3 que tienen pie plano, pero ¿qué sucede si Dios no hace la curvatura? ¿Qué hubiera pasado? ¿Soy un falso maestro? ¿Soy un falso pastor? ¿Soy un falso? ¿Me hace falso eso a mí? Es probable que a mí me haga falso, pero Dios sigue siendo Dios. Dios es verdadero. No sé si me entendió. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no estamos dispuestos a correr el riesgo. No estamos dispuestos a correr el riesgo. Entonces, es más cómodo decir que Dios no hace milagros, pero la Biblia dice que Dios sí los hace. Entonces, acá nosotros vemos, no me quiten el texto de la pantalla. Acá nosotros vemos que dice que ahí se les llamó por primera vez en Antioquía, se les llamó cristianos. ¿Por qué iban a la iglesia? No. ¿Porque andaban con la Biblia bajo el brazo? No. ¿Porque andaban con faldas? No. ¿Porque se vestían o no se cortaban el pelo y no se maquillaban? No. Se les llamó cristianos porque manifestaban los mismos milagros que Cristo manifestó cuando estuvo en la tierra. ¿Están entendiendo? Ahora escúcheme. Si tuviéramos al apóstol Pablo y a Bernabé aquí, estuvieran escuchando mi mensaje, estuvieran escuchando lo que enseño y estuvieran diciendo, ok, ahora vamos a ver qué hace con lo que enseñó. Vamos a ver si ahora manifiesta lo que dice. ¿Están conmigo? Vamos a ver si es cierto que dijo que Dios hace milagros, pero nunca llamó a los enfermos. Pero nunca llamó a los que estaban endemoniados, nunca llamó a los que estaban oprimidos, nunca llamó a los que estaban depresivos, ansiosos, nunca llamó a nadie y nunca oró por nadie. Pero la gente, muchas veces yo le decía a la iglesia allá, sin que fuera mi iglesia y hay que tener mucho tacto porque yo no puedo corregir allá porque no es mi casa, es una casa ajena, son hijos ajenos. Y entonces les digo, pero muchos de ustedes son responsables. Porque muchos de ustedes se conforman. Los fariseos y los escribas, mírenme acá, los fariseos y los escribas decían, ¿qué señal nos das? Porque ellos identificaban cuando alguien era de verdad un enviado de Dios, un ungido, como decían aquí, miren esta versión, tenía que manifestar, tiene que haber señales. Y si no habían señales, entonces decían, es falso. Hoy no hay señales y ustedes son felices. Ayer estábamos en un evento en el Progreso y Dios estaba liberando a una señora y pastores.
Digo yo, ¿qué clase de pastores son estos? Que les da asco ver un vómito. ¿Qué clase de pastores son estos que les da asco o se intimidan porque alguien está vomitando? Si la gente vomita hasta cuando se monta en un bus y se marean, ahí vomitan y no se asustan. Y nadie de los que ven el bus se asusta. Pero la gente ve a alguien que Dios lo está liberando y está dominando, todos ustedes están asustados. Pero van en un bus donde van 80 personas y se va vomitando alguien y todo el mundo sigue roncando, sigue la vida normal. ¿Están entendiendo o no? Entonces, ¿qué tipo de iglesia somos? ¿Qué tipo de cristianos somos si no caminamos en el poder? Si no demostramos lo que Cristo nos mandó a demostrar. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, Dios habla hoy, la versión. Vamos a ver esa versión. Y estas señales seguirán a los pastores. Y estas señales seguirán a los apóstoles. Estas señales seguirán ¿a quién dice? Dígalo fuerte. Y estas señales, ¿qué? Diga conmigo, señales. Si no hay señales, no eres creíble. Entonces, las señales, liberación, milagro, sanidad, es el propósito de demostrar, de ser creíble. Si alguien no camina en eso, no eres creíble. ¿Están entendiendo? No somos creíbles. Entonces, ¿qué dice? Y estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creyeren. Si tú crees, Dios te puede usar para sanar enfermos, para echar fuera demonios. ¿Están entendiendo? Si no crees, entonces no hay señales. La señal de que no creemos es que no hacemos milagros, es que no caminamos en sanidades, es que no echamos fuera demonios. Esa es la señal de que somos incrédulos. No me entendieron. O sea, hay señales para los que creen y hay señales para los que no creen. ¿Cuál es la señal para los que creen? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Siguiente versículo 18. Sigamos. Quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estas son las señales de creer. ¿Cuál es la señal de no creer? No pasa nada. Pastor, pero es que no a todos Dios nos llamó a orar por los enfermos, a sanar a los enfermos. Dice a los que creyeron. No me han entendido. Ustedes están más despiertos, creo yo. Dice a los que creyeren. A los que creyeren, estas señales lo van a seguir. Entonces, cuando alguien no cree, esas señales no lo pueden seguir. Entonces, por eso no hay milagros, no hay sanidad, no hay liberación. ¿Están aquí o no? Entonces, todos, dile a tu hermano que está a tu lado, todos podemos, si creemos en Jesús, ser usados en señales, en maravillas. ¿Qué dice la otra versión? La Reina Valera 1960. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, estas señales seguirán a los que creyeren. Dile que está a tu lado, estas señales te van a seguir si crees. Hay un enfermo en su casa, vamos a orar por él. Hay un enfermo en el barrio, vamos a orar por él. Hay un enfermo en la familia, vamos a orar por él. ¿Entendimos? Vamos a sanarlo. Y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Y qué más dice al final en el otro? En el 18, vamos, ayúdeme. 18, quitarán serpientes ¿es el mismo versículo? ¿Es el mismo de Dios habla hoy? ¿Es la misma versión? No. Es una versión diferente. La Dios habla hoy dice algo diferente. Pero básicamente habla de lo mismo. Que al que cree Dios lo va a usar. Amén. Al que cree Dios lo va a usar. No existe ningún versículo en la Biblia que diga que no podemos ser usados en milagros. San Juan 14:12, termino con eso porque ya lo mira usted que usted quiere ir. 14:12, ¿qué dice?
Léalo a la cuenta de 3. ¿Lo tienen? 1, 2, 3. Los va a mandar a la acelerada a ustedes, a todos. Todos van para la escuelita ahorita en diciembre. ¿Cuáles vacaciones? A la cuenta de 3 lo leemos. 1, 2, 3. De cierto os digo, el que en mí creyere, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿A quién dice? Pero ¿a quién dice ahí que el que qué? El que en mí cree, el que en mí cree, dijo Jesús. ¿Quiénes pueden ser usados en milagros? Entonces, los que creen. Todos los que creen. Todos los que creen. ¿Por qué necesitamos nosotros fluir en los milagros? ¿Por qué necesitamos o por qué debemos de anhelar nosotros ser usados en los milagros? ¿Por qué, pastor? ¿Cuál es el rollo aquí de los milagros, de las señales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la situación de esto? Para que la gente sea salva, para que la gente también crea. ¿Me entendió? Esto no se trata de mí o de nosotros como ministerio, se trata de que la gente crea. Si alguien vino acá y dudaba de que Dios sana, Dios sanó. Si alguien dudaba acá de que Dios liberaba, Dios libera. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿para qué es el propósito de los milagros? Para que la gente crea, para que el inconverso crea. Dice la palabra en Hechos 4:33. Obrando milagros, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios bendecía mucho a todos los creyentes. Mire, obrando milagros, los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Es decir, cuando una persona viene y nunca ha recibido a Jesús o nunca le ha entregado su vida a Él, pero escucha los testimonios. Escuchó unos testimonios acá, escuchó otros testimonios acá. Entonces, el inconverso, el que nunca ha recibido a Jesús, dice, en verdad, Dios existe. En verdad, Dios es real. ¿Me entendió? Entonces, los testimonios o los milagros son para que la gente que no ha creído en el Señor crea. Ahora, yo quiero orar por aquellos que dicen, pastor, yo quiero que Dios me use. Yo quiero recibir ese poder. Yo quiero que Dios me use en milagros. Yo quiero que Dios me use en señales. Yo quiero que Dios me use para echar fuera demonios. Yo quiero que Dios me use para sanar a los enfermos. Solo 3 nada más. Le voy a decir lo que le dije a la iglesia allá en Cofradía. Hay veces, hay momentos donde mientras tenemos dinero y donde mientras los doctores o el dinero nos solucionen los problemas, nosotros no vemos como necesario el tener el poder de Dios. Pero ya pasamos una pandemia y muchas veces no aprendimos. Pasamos una pandemia y en medio de una pandemia no nos morimos. Anduvimos visitando, orando, evangelizando, ganando almas y no nos enfermamos. Ya nos venimos a enfermar ya después. Y suave. Muchos se dieron cuenta que estaban enfermos porque ya no les sentían olor a la comida. Otros se dieron cuenta que estaban enfermos porque no les sentían gusto a la comida. Pero si no hubiera sido por eso, no se hubieran dado cuenta que les dio COVID. Muchos se murieron. Miles se murieron. ¿Qué fue lo que a nosotros nos guardó? Nos guardó el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero también su poder. Entonces yo le decía a la iglesia, porque cuando yo pregunté allá,
¿Y cuántos de ustedes quieren recibir ese poder para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, para hacer milagros? Les soy sincero, un remanente. Y les digo, vengan, quiero que vengan, reciban ese poder. Quiero que ustedes vengan y reciban ese poder. Un remanente. Un grupo reducido de personas. Y les dije, ¿saben por qué a ustedes no les interesa? Porque tienen dinero, porque tienen familias con dinero, o porque ustedes piensan que los médicos, la ciencia médica, los va a sanar o los va a guardar. Con lo que viene, la Biblia dice que el pueblo de Israel tenía un Dios y Padre que en medio del desierto tocaban la piedra, la roca el pedernal, y de ahí brotaba agua. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Suerte. Eso eran milagros. Era una señal. ¿Qué era lo que pasaba si al otro día se levantaban de mañana y había maná y había codorniz? ¿Qué era lo que pasaba? Había comida y nadie trabajaba. Nadie sembraba porque no podía, no había tiempo para sembrar. Estaban en el desierto. Están acá conmigo. Vienen esos tiempos. Pero ya no va a ser como en el tiempo de Israel, donde solamente estaba Moisésito, el ungidito. No, ya no es así. Ahora van a ser miles, millones, que entonces le van a hablar a la roca y le van a decir, necesitamos agua, porque las aguas están contaminadas. Y va a salir del agua del pedernal. Y de repente usted no va a tener, no va a haber una hambruna. Y de repente Dios va a mandar la comida, el alimento. ¿Pero por qué va a hacer eso? Porque hay un poder, porque hay un Dios todopoderoso que está con nosotros. Pero por eso tiene que venir todo lo que viene, para que podamos depender de Dios y podamos anhelar una relación y tener un poder. ¿Me entendió? Ustedes escucharon testimonios acá que dijeron, había perdido mi primer amor, me había apartado, no estaba orando. Empecé a orar, vine a orar a la madrugada. Ustedes escucharon los testimonios. Y una hija decía, mi hijo que hasta le pagaba, ni pagado quería venir, ahora solo viene. Solo empezó a orar. Solo empezó a venir a la oración de la mañana. Su hijo siendo sano, su hijo siendo liberado, su hijo buscando a Dios y su economía ir a un nivel mayor. Hay muchos de ustedes que no quieren orar y están quebrados. Hay muchos de ustedes que menosprecian el poder y están quebrados. ¿Por qué? Porque no quieren una relación, un compromiso con Dios. Por eso viene lo que viene, para que la gente no le quede otra alternativa que Dios. ¿Qué pasó en la pandemia? Los bancos cerrados. ¿Dónde podíamos sacar dinero? Había dinero en las cuentas, pero ¿cómo lo sacábamos? Lo sacábamos o el que tenía en su casa. ¿Y cómo compraba? Todo cerrado. Vienen tiempos donde no habrá dinero, no habrá comida, pero hay un Padre amoroso, un Padre misericordioso, hay un Padre fiel, hay un Padre bueno. ¿Están conmigo? Hay un Padre, y Jesús dijo, si las aves que no trabajan ni hilan, comen, beben, se visten y tienen un nido, las zorras